Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Santander, porque he trabajado decenas de años en este territorio, en la frontera colombo-venezolana. Senadora, vamos a hablar de la política colombiana-venezolana, de la apertura de la frontera. Y hay temas, yo estoy sorprendido, aquí a 10 días de apertura de frontera, no sabemos quién es el cónsul de Colombia en San Cristóbal. No se sabe, hay un proceso que hay que entender que es muy fácil destruir las relaciones, es muy difícil construir y recuperar. Y hay una tarea entre los dos gobiernos ardua, que es empezar por recuperar los consulados, que la mayoría fueron cerrados abruptamente y algunos están en condiciones deplorables que exigen una readecuación. Entonces es un proceso gradual y asimismo al recuperar los consulados designar, digamos, a las personas encargadas de asumir esa tarea. La información que tengo es que se van a empezar por los consulados de Caracas, de Bogotá y también algunos de frontera, pero gradualmente, porque en Venezuela teníamos 17 consulados que fueron cerrados abruptamente, aquí también en Cartagena, en Medellín, en Bucaramanga, en Riohacha, en Bogotá, en muchos lugares, y ese es un proceso que hay que entender, que al presentarse semejante ruptura tan dramática para los dos pueblos, pues ahora al gobierno de Gustavo Petro y al gobierno de Nicolás Maduro les toca asumir la tarea de recuperar con filigrana ese proceso y de poderle entregar a nuestros connacionales sus derechos que fueron conculcados durante casi 4 años. Senadora, esa ruptura que pues se habla en términos generales tanto del país Venezuela como del país Colombia, en la frontera como tal, tanto en el estado Táchira como en nuestro departamento, eso no se ve. Nosotros con puentes cerrados por trocha, como sea, seguimos nosotros comercialmente. Otra cosa es que se legalice el comercio a mayor escala, pero entre pueblos no se ve. No, claro, pues se continuó las relaciones, pero a un alto costo para los habitantes de frontera y para los dos países, porque efectivamente los caminos verdes, las famosas trochas, se habilitaron, pero a costos altísimos, porque la gente tenía que pagar para poder cruzar la frontera, pagar por llevar las mercancías de un lado a otro, y se vio sometida también a la ilegalidad, al control de esas trochas por parte de grupos ilegales que aún persiste, que hay que ver cómo se resuelve. El problema de seguridad fronteriza es alto y nosotros hemos propuesto, y en concordancia con la política de la vida, de los derechos humanos de Gustavo Petro, que se tiene que implementar una política de seguridad humana, que se trata de brindar seguridad integral a los habitantes de frontera, que incluye también las posibilidades de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Políticamente el país, aunque son muy poco tiempo, y eso hay que reconocer lo que lleva el presidente Gustavo Petro, pero ¿cuál puede ser la dirección que lleva el país? Pues la dirección que nos ha congregado a la mayoría de los colombianos y colombianas, de poner todos los esfuerzos en la construcción de un acuerdo nacional, de potenciar todas las energías para hacer posible que la vida se ponga al centro en este país. Como dice la consigna, hacer de Colombia una potencia de la vida. Significa cambiar cosas, el modelo de consumo, la necesidad de la transición energética que necesitamos para enfrentar la crisis climática, la reindustrialización del país. Un caso específico, norte de Santander, se abre la frontera, hay posibilidades de comerciar nuevamente. ¿Dónde está la capacidad productiva de norte de Santander para que su gente se beneficie, haya empleo formal y se superen los enormes índices de informalidad y de pobreza que vive la región? Entonces hay que encaminar esfuerzos para que aquí en estas zonas de frontera haya apoyo del Estado y de los gobiernos en función de crear industria, de fortalecer la agroindustria, la capacidad de las fuerzas sociales en función de la productividad. Es la única manera de superar la violencia. Entonces, en ese sentido, el gobierno está dirigiendo sus esfuerzos a ir a los territorios excluidos, a los que nunca han tenido políticas integrales, sino sobre todo la presencia militar, más no de las otras garantías que debe ofrecer el Estado. Y este departamento, especialmente la zona del Catatumbo y la frontera, han sido lugares excluidos por el sentido
centralismo que se ha impuesto en el país, y lo que necesitamos es volcar los ojos hacia las fronteras, hacia regiones como el Catatumbo, para brindar otra serie de oportunidades, y aquí en el área metropolitana garantizar también cadenas de valor que permitan superar el 70% de informalidad que reina en Cúcuta y el área de frontera, para poder realmente ver como una oportunidad el restablecimiento de relaciones. O vamos a seguir viendo cómo pasa la riqueza por nuestros territorios y aquí no queda nada. Los grupos económicos del Valle, de Antioquia, de Bogotá Atlántico se benefician, pero aquí tenemos que modernizar y fortalecer las fuerzas productivas para que nuestra gente de los Santanderes, de Arauca, del Cesar, de La Guajira, del Bichada, tengan las oportunidades que necesitamos en este restablecimiento que supone, ojalá, construir nuevamente las posibilidades con un segundo socio comercial como ha sido en la historia de Colombia. La va a llevar a la otra frontera, pero no del norte, pero su departamento, Santander. Hoy, ¿qué está pensando la senadora Gloria de Rodolfo Hernández? De Rodolfo Hernández es colega mío en el Senado de la República, ya nos encontramos. Todavía, es que no se siente. No, él está ahí como senador, pues el estatuto de oposición le permite que, habiendo ocupado el segundo lugar en la presidencia, sea senador. Ahí está, pues entre nosotros como santanderianos hay una relación de reconocimiento mutuo. No sabemos qué camino va a coger Rodolfo. Rodolfo ante todo es un empresario, un buen empresario que ha hecho pues su trabajo, sus negocios, y no sabemos si se queda en el Senado o asume otro, o vuelve a la política o vuelve a dedicar sus esfuerzos a su proyecto empresarial. Lo califica usted como un muy buen empresario, pero como político. Pues él tiene su sagacidad. Rodolfo es un hombre sagaz, cumplió en Bucaramanga con la defensa del páramo de Santurbán, que es una consigna que nos une a los santanderianos del norte y del sur. En eso cumplió en otros ámbitos, no cumplió en otros. Por ejemplo, estamos cuestionando que entregó el acueducto de Bucaramanga a un gobierno corporativo. Ahí hay un debate importante porque el acueducto es la joya de la corona. Hay un debate, vamos a ver cómo lo hacemos, porque Bucaramanga tiene que recuperar lo público, especialmente en el agua. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En relación con mi acción, yo sí le he dicho a los senadores, porque hago parte de la bancada de Norte de Santander, aunque haya nacido en Santander, hago parte de esta bancada con el gobernador Silvano, con el alcalde y con otros alcaldes nos hemos reunido porque me siento norte santanderiana y creo que tenemos que avanzar hacia el Gran Santander de nuevo y hacia la macrorregión de Oriente que nos permita unir esfuerzos así como los une el Caribe, con proyectos estratégicos. Hoy le decía al gobernador de Norte de Santander, si no somos capaces de diseñar proyectos estratégicos comunes y peleárnoslos en el plan de desarrollo, vamos a quedar rezagados. Entonces esa es la tarea es grande y las oportunidades que nos abre la frontera, que puede dinamizar una gran región que incluiría los Santanderes, Arauca, Casanare, Boyacá, al sur del Cesar, al sur de Bolívar, al Magdalena Medio que está más pegado a nosotros que al Caribe y que a la misma Antioquia. O sea, aquí hay un desafío gigantesco y ese liderazgo lo he asumido y pretendo consolidarlo con mis colegas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Senadora, la siento muy optimista con la RAN. No, eso es bueno y debe aprovechar en el buen sentido de la palabra que hay un buen gobernador hoy en el caso de Silvano Serrano. Con Silvano hemos tenido varias conversaciones, está muy optimista frente a la apertura de la frontera y de las relaciones con Venezuela. Hoy estuvimos hablando precisamente del tema productivo, pero también de abordar los temas de seguridad, de derechos humanos, de las migraciones, que son problemáticas esenciales, y también de asumir un liderazgo en materia ambiental, cultural y educativa. Nos preocupa siempre y será el dolor en nuestro corazón, pero la decisión para salir adelante con propuestas efectivas, el Catatumbo debe ser una de las prioridades
nuestra y especialmente el gobierno nacional. Vamos a trabajar para que todos los esfuerzos nacionales se dirijan a regiones como las del Catatumbo y también a congregar y armar un debate con la comunidad internacional, porque tiene que haber un cambio en la política antidrogas para poder salir de la encrucijada de las economías ilegales. Competir con pequeños proyectos productivos frente a un negocio tan impresionante es difícil, entonces hay que poner al centro el debate internacional, lo que ocurre en nuestros territorios y llamar a la corresponsabilidad, que es la tarea que tenemos. Por eso, como Parlamento andino, como presidenta del Parlamento, también estoy poniendo mi grano de arena y convocando a la integración regional en función de abrir las posibilidades para nuestras regiones y para este departamento de frontera con el que tengo un compromiso de corazón, de afecto. Quiero a sus gentes y quiero a esa región del Catatumbo que tanto ha sufrido. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad.